¿Sabe usted que tenemos que desarrollar un corazón de león, un corazón como el de león? ¿Por qué es necesario desarrollar un corazón como el de león? Porque a veces hay que hacer cambios radicales y tenemos que atrevernos a tomar la decisión y hacer las cosas tal como Dios lo ordena en su palabra. Y hoy vamos a hablar acerca de Josías. Josías fue un rey en Judá. Acuérdense que en este momento de la historia bíblica en que vamos a estudiar la vida de Josías, el reino estaba dividido en dos. El pueblo de Israel se había dividido en dos. Así que estaba el reino de Israel en la parte norte, donde la capital era Samaria, y el reino de Judá en la parte sur, donde la capital es Jerusalén. Y cuando usted lee el libro de Reyes, le habla de los reyes del norte y los reyes del sur. Le habla de los reyes de Judá y le habla de los reyes de Israel y lo que ocurría con cada uno de ellos. Y Josías es un rey muy especial porque él llegó a ser quizás en muchos sentidos el mejor rey que hubo en Judá en toda su historia. Y no lo digo yo, no es mi apreciación personal, sino que son frases que aparecen marcadas en la Escritura refiriéndose a Josías. Josías comenzó a reinar cuando tan solo tenía 8 años de edad. Imagínense, 8 años. 31 años reinó en Jerusalén. Murió joven, murió a los 39 años, poquito antes de cumplir los 40, por una imprudencia. Siendo joven, pues se sintió que podía con todo y en un acto imprudente él pierde la vida. Pero vamos a entrar a la Escritura y vamos a leer lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 22 y capítulo 23. Lo vamos a ir desglosando para que usted lo pueda entender. Voy a comenzar en la Nueva Traducción Viviente, los versículos 1 y 2, que dice: Josías tenía, ¿cuántos años tenía? 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaía de Boscat. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Señor, que podamos aprender nosotros de la vida de Josías, que lo que podamos revisar en tu palabra nos confronte, nos lleve a tomar decisiones firmes y nos lleve a actuar como tú esperas que lo hagamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Qué interesante lo que dice el versículo 2. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. Cuando usted lee la Biblia, se da cuenta que hay una regla que aparece a lo largo del libro de Reyes y del libro de Crónicas. Esa regla para medir ese referente para poder comparar si alguien hizo lo bueno o lo malo es David. No es que David fuera perfecto, David había cometido muchos pecados y había cometido muchas equivocaciones también, pero él tenía una característica. Esa característica es que la Biblia califica a David con un varón conforme al corazón de Dios. Un varón cuyo corazón es íntegro, sí pecaba, sí se equivocaba, pero cuando lo hacía lo reconocía y se humillaba delante de Dios y buscaba la manera de corregir y la manera de restituir. Y entonces Dios dice: este es un varón conforme a mi corazón. Entonces todos los demás reyes que llega a ver en la historia, Dios los compara con David. Obviamente Jesucristo no había venido todavía a la tierra, no se había encarnado, no había un ejemplo de santidad y de perfección como lo es Jesús para nosotros hoy día, y ese ejemplo es David. Y respecto de Josías dice que hizo y siguió el ejemplo de su antepasado David y no se apartó de lo que era correcto. Es interesante porque el nombre de Josías resultó profético para él.
Josías significa el Señor sana o el Señor restaura. Y qué bonito nombre, el Señor sana o el Señor restaura. Porque a lo largo de su vida, como rey de Judá, él procuró la sanidad espiritual, procuró la sanidad del pueblo en el sentido de poder echar fuera el pecado y hacer las cosas que pudieran traer bendición a su nación. Fue un hombre que tuvo una influencia mucho más allá de su propio territorio, aunque él era rey en Judá, pero también tuvo influencia en Israel y tuvo influencia en otras naciones. Y fue un hombre que trajo sanidad espiritual, sanidad social, por todo lo que le tocó vivir. Él fue hijo y sucesor de Amón, rey de Judá. Hay que aclarar que Amón no fue un hombre precisamente íntegro, no fue un hombre precisamente que hiciera todo lo bueno, sino que también permitió lo malo. Fue un rey liberal que permitió muchas cosas malas. Es interesante cuando uno lee en el libro de Eclesiastés que todo lo que ya fue un día, pues volverá a ser, y todo lo que nosotros vemos ya ocurrió en el pasado. Y en tiempos de los reyes, hubo reyes muy liberales que le dieron apertura a todo lo malo. ¿A qué le dieron apertura? A todo lo malo. Y hubo reyes que decían que lo malo era bueno y lo bueno era malo, legislaron a favor de lo malo. No sé si ellos eran mexicanos, pero la cosa es que hacían las cosas como muchas veces pasa en México y en otros países, ¿verdad? Que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Por eso es que el profeta Isaías tuvo que dirigirse a los reyes y decirles: ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Bueno, Amón fue un hombre de esos. Obviamente Josías era muy pequeño cuando asesinaron a su papá, así que hubo muchas cosas que él no alcanzó a aprender ni entender acerca de su padre, porque él era chiquito, él tenía 8 años, muere su padre y a él lo ponen en el trono como rey. Tan solo 8 años, esto fue alrededor del año 638 antes de Cristo. Pero Josías tuvo como consejero, como mentor, como aquel que le discipula durante su niñez y su juventud, a un hombre de Dios, el sumo sacerdote Hilcías. Hilcías influyó grandemente en la vida de Josías, influye en él, lo lleva a tener ese encuentro personal con Dios y es quien le enseña y discipula respecto a la palabra del Señor. Y obviamente eso hizo que Josías se propusiera actuar conforme a las leyes de Dios y que a lo largo de su vida llegara a realizar varias reformas de acuerdo a la voluntad del Señor. Y al ver todo lo que hizo Josías, pues podemos observar que verdaderamente él actuó como un león en todos los sentidos, porque fue radical, fue valiente, no se acobardó cuando tuvo que tomar decisiones, cuando tuvo que quitar gente, cuando tuvo que mover a aquellos que estorbaban, cuando tuvo inclusive que sacar del país a todos aquellos que le estaban haciendo daño. Y no solamente él buscó vivir en santidad, sino que prácticamente logró meter a todo el pueblo que era Judá dentro del reino de Judá, que era básicamente la tribu de Judá y la de Benjamín. Los metió en el camino de la santidad. Y no solamente eso, sino que mucho más allá logró meter a las 10 tribus que formaban parte del reino de Israel también en orden. Y no solamente, sino que logró meter a otras naciones en el mismo orden. Es un hombre de influencia, muy joven, pero un hombre capaz, con una visión extraordinaria de lo que Dios hace en su vida y con esa visión de no solamente poner santidad en su propia vida, sino de influir en la vida de toda la gente que le rodeaba, de su pueblo, de su familia, de su pueblo y de los pueblos vecinos. Él actuó más allá de su territorio, más allá de su jurisdicción, tuvo influencia en el reino de Israel y tuvo influencia en gobernantes y en otras ciudades.
Modificó la vida de la corte, modificó la vida social, modificó la vida cotidiana, modificó las tradiciones, las costumbres, las creencias. Un hombre extraordinario, como pocos podemos ver en la Escritura. Él tuvo una característica principal. Ahora vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 1 y 2. Voy a usar mucho de la lectura de hoy, prácticamente todo el resto, basado en la Reina Valera contemporánea, que utiliza un lenguaje muy claro y muy interesante en este sentido. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículos 1 y 2, dice: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 31 años. ¿Qué cosa hizo Josías? ¿Qué cosa hizo? Lo recto a los ojos del Señor, y siguió los pasos de su antepasado David, sin apartarse. ¿A dónde no se apartó? Ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, no era un hombre que se daba concesiones. Bueno, no pasa nada si hacemos un poquito de esto, no pasa nada si hacemos un poquito del otro. Dice, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Y en el año 18 de su reinado, es decir, 18 años después de que subió al trono, cuando tenía 26 años de edad, era muy joven. A ver, ¿hay aquí gente de 26 años? ¿Tenemos gente de 26 años? ¿O no hay gente de 26 años? ¿Allá arriba? ¿O todos se bajaron con los jóvenes? ¿No hay de 26? Han de estar todos allá abajo con los jóvenes. Bueno, imagínense, a los 26 años tomó enérgicas medidas para restaurar el templo, para embellecer el templo. Yo quisiera que usted pensara un momento en cómo se dan las situaciones y cómo se van dando las circunstancias. Los reyes anteriores habían sido permisivos, incluyendo su propio padre, así que dentro del templo empezó a practicarse el culto idolátrico a dioses que no eran el Señor Dios de Israel. Inclusive se permite la prostitución idolátrica, se permiten un montón de cosas que son anatemas, son de maldición y son de alguna manera pues cosas condenadas en la Escritura. Son todas ellas perversas en el sentido espiritual. Así que usted puede imaginar cuántos años el templo que había construido Salomón pues quedó en el abandono, quedó usado para mal. Seguramente nadie le dio mantenimiento, eso se empezó a derrumbar, se empezó a venir para abajo, las cosas se pusieron feas. Josías tiene 8 años cuando sube al trono y van pasando los años, y 18 años después él entiende que tiene que tomar una medida y tiene que remodelar ese edificio en donde se ofrecen los sacrificios, donde hay ese encuentro con Dios. Y en el curso de las obras de remodelación, el sumo sacerdote Hilcías se encontró en el templo el libro de la ley. Aunque Hilcías discipulaba y enseñaba a Josías respecto a la palabra de Dios, sí, pero no tenían el libro que regularmente estaba en el templo. Alguien lo había dejado por ahí guardado, arrumbado, seguramente lleno de polvo, posiblemente le habían puesto cosas encima. Y cuando llegaron los albañiles y los carpinteros y empiezan a trabajar, y seguramente como sucede en toda obra de remodelación, que hay que romper algo, sacar lo feo, lo viejo, lo podrido, lo que está echado a perder por la humedad, y hay que restaurar, pues de repente ahí se encuentran el libro de la ley. Un descubrimiento, porque pues no había tantas copias como el día de hoy tenemos copias de la Biblia. Y cuando lo encuentran, Hilcías se lo entrega al escriba para que se lo vayan a leer. Josías queda profundamente conmovido cuando entiende la diferencia que hay entre las bendiciones que vienen como resultado de seguir al Señor y las terribles consecuencias por abandonar al Señor mismo. Y eso le impulsó a tomar medidas serias y actuar con determinación, la determinación de un león, de armar una estrategia y actuar en lo que tiene que hacer.
Así que vamos a regresar al segundo libro de Reyes, capítulo 22, y vamos a ir viendo desde el versículo 3 en adelante. Voy a ir haciendo pequeñas pausas para hacer algunos comentarios de lo que vamos a ir leyendo esta mañana en la Escritura. Dice el versículo 3: en el año 18 de su reinado, Josías envió al escriba Safán, que era hijo de Azalía y nieto de Mesulán, al templo del Señor, con estas instrucciones: ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que el pueblo ha traído al templo del Señor y que han recibido los guardianes de la puerta. Dile que entreguen ese dinero a los que tienen a su cargo las obras de reparación del templo del Señor y a los que están reparando las grietas del templo, es decir, a los carpinteros, maestros y albañiles, y a los que compran la madera y la piedra de cantería para reparar el templo. Y dile que no les pidan cuentas del dinero que se les confíe, porque ellos proceden con honradez. Lo primero que ocurrió en el corazón de Josías es que surgió un enorme celo por el templo, por lo que podemos imaginar en las condiciones en las que estaba hasta ese momento. Existía el templo, pero no se le prestaba atención, no se le daba importancia. Aunque la gente iba al templo, la gente era indiferente hacia el templo, no se le daba mantenimiento. Era algo, como dicen los jóvenes, algo X. A la gente no le importaba, pasaba inadvertido. Pero a partir de ese instante todo cambió y ocurrió que un celo se despierta en el corazón de Josías. Y eso nos recuerda lo que ocurrió con el Señor Jesús cuando andaba en el templo mientras desarrolló su ministerio. Y cuando llega al templo a Jerusalén y ve a los cambistas y ve a los que hacían mercaderías en el templo, que entonces el Señor Jesús dice: el celo de tu casa me consume, como dice Juan 2:17. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué siente usted, por ejemplo, por este lugar? Para nosotros, este lugar donde estamos vendría siendo nuestro paralelo al templo. ¿Qué siente usted por este lugar? ¿Le es indiferente? En este lugar venimos a alabar a Dios, en este lugar venimos a orar, en este lugar venimos a escuchar la palabra. Pero yo le pregunto, ¿siente usted celo por este sitio o le es indiferente? Porque a veces pasamos y a lo mejor pues tomamos un pañuelo desechable, nos limpiamos y lo tiramos y como que no nos importa, o estamos abriendo un dulce, un chicle y pasamos y lo tiramos y no nos interesa, o estamos bebiendo una botella de agua y la tomamos y la dejamos y ya que nos vamos pues ahí se queda y el vaso donde traíamos el líquido. Y muchas veces no le damos importancia al lugar en donde estamos, como que no tenemos celo, lo descuidamos, pese a que hay muchos botes de basura por todos lados, pues es impresionante la cantidad de basura que muchas veces dejamos. O venimos masticando un chicle y cuando lo quitamos abajo de la banca y se pega, porque no hay celo. No hemos entendido lo que representa este lugar. No porque el lugar en sí tenga algo en particular, sino por lo que hacemos en este lugar. Porque aquí alabamos a Dios, porque aquí oramos, porque aquí recibimos la palabra de Dios, porque aquí venimos como cuerpo de Cristo, como iglesia, a tener un encuentro con Él. ¿Qué tanta importancia le damos cuando entramos a los sanitarios? ¿Qué tan buen uso o mal uso les damos? Por eso hemos colocado también cámaras de seguridad, porque también yo sé que hay gente que entra a ver que se lleva y con las cámaras de seguridad pues somos todos detectados. En las puertas hay cámaras, aquí atrás de mí hay cámaras, de tal manera que todo lo que ocurre, todo se pueda ver. Afuera de las puertas de los baños, porque a veces hay gente que entra y usted cree que va al baño, pero no va a hacer uso de los sanitarios como se debe, sino que tal vez llega para llevarse el papel higiénico, para llevarse los focos, porque no hemos entendido en dónde estamos. Y
es algo que tenemos que despertar en nosotros, el celo por la casa de Dios, el celo por el sitio en donde nos encontramos. Al final de cuentas, este sitio es de todos nosotros, porque es el lugar donde nos congregamos. Y es un sitio al que le debemos un respeto por lo que hacemos aquí, con quién venimos a encontrarnos a este lugar. Así que yo le animo a que usted lo cuide. No le pido que venga a pintarlo, pero tampoco que lo destruya, ¿verdad? Sino que todos podamos ser parte de ese cuidado de lo que es el templo del Señor o el lugar en donde nos reunimos. Ahora, continuando con Josías, este tan solo fue el principio. Ahí seguimos leyendo en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, ahora el versículo 8. Ahora vemos que Josías fue dócil a la palabra de Dios. Dice, el sumo sacerdote Hilcías dijo entonces al escriba Safán: he hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Y no solo le dio el libro a Safán, sino que se lo leyó. Y cuando el escriba Safán se presentó ante el rey, le dijo: tus siervos han recogido el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los que hacen las obras y tienen a su cargo los arreglos del templo del Señor. Además, el escriba Safán le informó al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Enseguida Safán se lo leyó al rey, y en cuanto el rey escuchó las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo Josías en ese momento? Se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Hilcías y a Hicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a su siervo Asaías lo siguiente, antes de ver qué fue lo que les ordenó. Rasgarse las vestiduras representa dolor, representa arrepentimiento, representa una reacción ante lo que Dios está diciendo. Imagínense, yo no sé cuánto tiempo tardaron en leer el libro completo. Usted puede imaginarse que por lo menos leyeron los 5 primeros libros de la ley, desde el libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Yo no sé si alcanzaron a leer lo que era el libro de Jueces, el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Ruth, tal vez, pero no había más escrito. Pero con lo que leyeron, y yo no sé si lo hicieron en un día o en una semana o en un mes, inmediatamente tiene una reacción el corazón de Josías. ¿Y cuál es esa reacción? Humillarse y arrepentirse. Y no porque él fuera un mal hombre, sino porque él se da cuenta y ahora es confrontado con el pecado que está viviendo como nación. Y se da cuenta, estamos viviendo en pecado, y lo que hace es buscar el perdón de Dios, y una forma de representarlo es rasgándose las vestiduras porque siente dolor en su corazón por lo que se está haciendo, y él busca arrepentirse. En 2 de Crónicas capítulo 34 versículos 26 y 27, 2 de Crónicas 34, 26 y 27, vea cómo lo expresa. Pero digan de mi parte al rey de Judá, está hablando Dios a través de una profetisa, pero digan de mi parte al rey de Judá, que los he enviado a consultarme, que yo, el Señor y Dios de Israel, he dicho, puesto que prestaste atención a las palabras del libro acerca de este lugar y de sus habitantes, y al oírlas te conmoviste de corazón, ¿y qué más? Y te humillaste delante de mí, ¿y qué más? Y te rasgaste las vestiduras, ¿y qué más? Y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para con él? Si tú tienes esa actitud, yo te escucho. Qué hermosa respuesta de parte de Dios. Ahora, un buen síntoma que se debe presentar cuando leemos la palabra de Dios es ese, que nos incomode. Yo quiero preguntarle, ¿alguna vez cuando usted ha leído la Biblia, usted se ha sentido incómodo?
Sí, ¿verdad? Porque muchas veces Dios nos dice cosas. ¿Usted se ha sentido mal cuando lee la Biblia? ¿Le ha llevado a reflexionar? ¿A pedirle perdón a Dios? ¿Hay cosas que cuando usted lee en la Biblia no le gustan? Yo sí. Hay cosas que cuando uno ve, uno dice, Señor, eso no me gusta. Pero no importa que a mí no me gusten. Lo importante es que Dios lo dice. Pero mire, a veces cuando estamos orando y buscamos que Dios nos hable, somos muy mañosos. Y entonces cuando Dios nos regaña, decimos, no, esta palabra no era para mí. Entonces buscamos alguna que venga una promesa bonita. Es así. Cuando dice Dios y te bendeciré, amén, eso sí era para mí. Pero si cuando abrimos la Biblia dice, pero tengo contra ti, no, eso no es para mí. A lo mejor Dios me dio esta palabra para la hermana aquella, entonces voy a buscarle. Y nos hacemos tontos, porque no nos damos cuenta que esta palabra no me la dio Dios para la hermana, me la dio para mí. Y que muchas veces cuando Dios nos habla nos confronta. Y muchas veces Dios nos dice, estás mal, estás en pecado. Y muchas veces esas palabras de Dios, esos regaños de Dios son porque Él quiere mover mi corazón a que yo tenga un cambio. Pero a veces nosotros mismos pensamos, no, pero yo estoy bien y Dios no me puede estar hablando feo. Y nos rehusamos a escuchar a Dios cuando Dios nos habla duro, cuando sentimos que Dios nos golpea con su palabra. No, porque Dios es amor y no creo que Dios me quiera golpear con su palabra. Pero a veces Dios en la Escritura es duro y nos incomoda y nos hace sentir mal y nos lleva a reflexionar y nos lleva al arrepentimiento. Y es cuando tenemos que reaccionar como Josías y tenemos que humillarnos y llorar y pedir perdón. Y cuando nos lleva al punto de entender que necesitamos cambiar nuestra manera de vivir, ese es un primer paso, es el buen primer paso y además necesario para que nuestra vida se vaya alineando. Es preocupante cuando alguna persona lee la Biblia y no pasa nada en su corazón, porque tal vez nuestro corazón se ha endurecido y entonces vemos la Biblia simplemente como letra, como historia, como una serie de relatos, pero que no nos lleva a ningún lado. Por eso hay mucha gente que no lee la Biblia todos los días. Cuando usted lee la Biblia de todos los días de manera sistemática, y usted comienza en Génesis y termina en el Apocalipsis todos los días, y por eso es que he estado haciendo los videos para que todos los días usted se sienta de alguna manera motivado a seguir con su lectura. Pero hay gente que no lo hace. ¿Por qué? Pues porque durante los 365 días al ir leyendo va a haber cosas que nos van a incomodar y va a haber cosas de lo que vamos a leer en la Biblia que cuando lo leemos no es, híjoles, esto ha de ser para Donald Trump, esto ha de ser para los de Irak. No, cuando leemos eso tenemos que ponerlo nosotros en nuestro corazón y tenemos que vernos en un espejo y decir, Señor, ¿qué quieres que yo cambie? No, hermano, es que yo estoy bien y no creo que Dios me esté diciendo eso. El peligro es pensar que yo estoy tan bien que no necesito ser confrontado. Y todos necesitamos ser confrontados por el Señor. Porque muchas veces nos sentimos que ya estamos del otro lado y que no pasa nada. Pero eso fue lo que hizo Josías. Josías había tomado buenas acciones, había tomado buenas decisiones. Pero cuando entiende la palabra, se rasga las vestiduras y dice, es necesario hacer cambios. Y continuando, versículo 13, ¿qué fue lo que les dijo Josías a todos los servidores? Nos quedamos en esta parte del versículo 12, les ordenó lo siguiente. ¿Qué fue lo que les ordenó? Vayan y consulten al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá en cuanto a las palabras de este libro que se ha hallado. Y mire lo que piensa y reflexiona Josías. Con toda seguridad, ¿qué cosa? La ira del Señor se ha encendido contra nosotros en gran manera, pues nuestros padres no atendieron a las palabras de este libro para conducirse
para conducirse ¿cómo? En conformidad con todo lo que nos fue escrito. Lo que hizo Josías fue consultar a Dios. Al descubrir que la palabra de Dios es la fuente de la vida, al descubrir que la palabra de Dios es la fuente de la bendición, pues lo que tenemos que aprender a hacer es consultar a Dios. Y esa debe ser nuestra actividad constante. Yo no sé con qué frecuencia tú consultas a Dios. ¿Cada cuánto lo consultas? ¿Una vez al año? ¿Una vez al mes? ¿Cuando tienes decisiones importantes o todos los días? Sí, Señor, dime hoy qué tengo que hacer. Porque esa es la manera en que Dios nos va a conducir de la manera correcta. Y en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos podemos tener la certeza, Dios va conmigo. ¿Por qué? Porque lo consulté. Y si Dios me dice, no hagas esto, pues simple y sencillamente no lo hago. Pero tenemos que consultarlo no de vez en cuando. ¿Cada cuándo? Todos los días. Ahora, hay mucha gente a la que no le gusta consultar al médico, por ejemplo. Vamos a comparar a Dios con un médico. ¿Hay aquí médicos? Sí, ahí están siempre sentaditos los médicos. Bueno, hay gente a la que no le gusta consultar al médico. ¿A usted le gusta consultar al médico o no le gusta consultarlo? Hay gente que dice, no hermano, yo no voy porque siempre que voy al médico me encuentra que estoy enfermo de algo. Entonces ya mejor no voy. Pues con más razón, ¿verdad? Si el médico me va a ayudar a descubrir que tengo mal, pues mejor lo consulto. Y otros dicen, mira, pues tengo en mi casa un cajón con medicamentos, entonces yo checo en internet para qué sirve cada cosa y yo solito me tomo lo que creo que necesito. Y mucha gente no consulta al médico, se automedica. Y sabe que hay muchas muertes por automedicación, porque la gente solita se va complicando la vida, se complica su salud, porque en lugar de consultar al médico se está automedicando. Bueno, hay mucha gente a la que no le gusta consultar a Dios. Y algunos dicen, no, a mí no me gusta consultar a Dios porque siempre que lo consulto me dice algo que no me agrada. Pues con más razón lo tienes que consultar. Otros dicen, yo no lo consulto porque yo ya conozco la palabra, yo ya sé lo que tengo que hacer. Cuidado, no te automediques, no te autorrecetes. Hay mucha gente que toma sus propias decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Y obviamente va cometiendo error tras error tras error, y con eso no solamente trae problemas a su vida, sino que trae problemas a su familia, y las consecuencias se van haciendo cada vez más graves. Por eso, yo quiero animarte a que tú consultes a Dios, que todos los días tengas un tiempo para preguntarle a Él, que todas tus decisiones estén fundamentadas en lo que Dios te diga, porque de esa manera vas a estar seguro de lo que estás haciendo bien, tú, y vas a bendecir a tu familia, y vas a bendecir tu propia vida, y vas a bendecir la vida de los que están alrededor de ti. Si no lo consultas, pues te vas a meter en muchos problemas. Y hay gente que dice, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué siempre Dios tiene algo contra mí? ¿Por qué todo lo que hago me sale mal? Por una razón, no lo consultas. No tomas las decisiones correctas. No tomas las decisiones basadas en lo que Dios te dice, sino en tus emociones. Y cuando tomamos decisiones basadas en emociones encorazonadas o en sentimientos, segurito la vamos a regar. Y luego tenemos todos los problemas enfrente. No es culpa de Dios, es que nosotros no lo consultamos. Ahora, sigamos leyendo, versículo 14. Entonces el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, que era la mujer de Salún, que cuidaba las vestiduras, y era hijo de Ticva y nieto de Jarjás. Hulda vivía en la segunda parte de la ciudad de Jerusalén. Hablaron con ella y ella les dijo, así ha dicho, ¿quién ha dicho? Dios, el Dios de Israel. Digan al varón que los envió a consultarme que yo, el Señor, voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Lo haré porque me abandonaron, quemaron incienso a dioses extraños y provocaron mi enojo con todo lo que han hecho.
Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá que los he enviado a consultarme le dirán que yo, el Señor y Dios de Israel, he dicho, puesto que tú has prestado atención a las palabras del libro y tu corazón, ¿qué? Se enterneció. ¿Y qué más? Y te humillaste delante de mí cuando oíste mi sentencia contra este lugar y contra sus habitantes, los cuales van a ser asolados y malditos. Y puesto que te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he prestado atención. Fíjese que Dios siempre nos responde. Dios no guarda silencio. Dios nos habla. Si tú le preguntas, Dios te responderá. Él te quiere hablar. Así que si tú te acercas a preguntarle, Dios te responderá. Y eso con todos, no es con unos cuantos. Yo te animo a que le digas a la persona que tienes a tu lado, Dios te quiere hablar. Si le preguntas, Él te responderá. Por eso Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo ¿qué? Te responderé y te mostraré ¿qué cosa? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Para quién es esa promesa? ¿Para el profeta Jeremías? No, para nosotros, para cada uno de nosotros. Así que Él nos responde. Y luego el versículo 19 dice, palabra del Señor. Por lo tanto, yo te reuniré con tus antepasados y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y ya no verás todo el mal que voy a traer sobre este lugar. Y comienza el capítulo 23, versículo 1. Ellos llevaron al rey la respuesta. Entonces el rey ordenó que todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieran con él. Y una vez más sale a relucir el corazón de león que tiene Josías. Empieza con un plan. Ahora, esta serie se ha llamado Cordero y León. Yo quiero que veamos algo. Josías es un león en todos los sentidos, pero también mostró su parte de cordero. Cuando él escucha la palabra, cuando él se siente confrontado, cuando él siente que su pueblo está siendo confrontado, él toma la actitud de un cordero y se humilla y pide perdón. Él no tomó una actitud soberbia. Él pudo haber dicho, yo soy el rey y se hace lo que yo digo, pero siendo el rey, fue el primero en humillarse, fue el primero en rasgar sus vestiduras y fue el primero en decir, necesitamos pedirle perdón a nuestro Dios, al Señor Todopoderoso. Así que él actuó en ese sentido como un cordero, pero cuando tuvo que actuar, cuando tuvo que tomar determinaciones, lo hizo de una manera férrea, lo hizo de una manera estratégica, llamó a los ancianos y él entonces comienza a planear de qué manera le va a enseñar la palabra a todo el pueblo, que es la siguiente acción que él tuvo. Le enseñó la palabra al pueblo. Él como rey tuvo una visión cómo todo el pueblo va a entender lo que Dios dice. ¿Cómo vamos a meter a la santidad a todo el pueblo? Pues es necesario enseñarle la palabra a todo el pueblo. Así que ahí, continuando con la lectura, capítulo 23, versículo 2, y el rey subió al templo del Señor en compañía de ¿quién? De todos los varones de Judá. A ver, varones de Judá, ¿dónde están todos los varones de Calacuaya? Levanten la mano. Usted está ahí. Y de todos los habitantes de Jerusalén. Todos los habitantes, a ver, todos los que estamos aquí en Calacuaya, levanten la mano. Nosotros somos todos esos. Lo acompañaban los sacerdotes y profetas y todo el pueblo. ¿Desde quién? Desde el más chico hasta... Desde el bebé más chiquito que está allí en la sala de lactancia hasta la persona más grande que tengamos de la tercera edad. Todos. Ahí leyó de modo que ¿qué? Que todos oyeran todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor. Que todos oyeran todas las palabras, no unas cuantas. Porque algunos solamente leen de una manera selectiva algunos salmos,
algunos proverbios, algunos pasajes del Evangelio, algún pasaje bonito que tiene que ver con alguna promesa, pero omiten todo lo demás. ¿Y qué tenemos que leer? Todo, toda la Biblia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es útil, toda. No hay nada que podamos decir que no nos sirve a nosotros. Ahora, tú, hermano, hermana, tú tienes que conocer la palabra, pero también tú eres responsable de enseñarla a quienes te rodean. Algunos dicen, no, pero yo no sé, yo soy un bebé espiritual, yo no puedo, yo no sé cómo. Josías era un bebé espiritual y cuando escuchó la palabra, primero se la apropió y después dijo, hay que enseñársela a todos. Así que dile a tu hermano, tú tienes que enseñarle la palabra a todos. Tú se las tienes que enseñar. ¿Cuántos soñamos con que México sea cristiano? Que todo México sea para Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Por arte de magia? No, tenemos que hacer todos nuestra tarea. Y tú eres el responsable de enseñarla a quienes te rodean, desde el más pequeño hasta el más grande. Tú se la tienes que enseñar a tus hijos y se la tienes que enseñar a tus nietos. A ver, ¿cuántos padres y madres de familia vemos aquí? Nosotros tenemos la responsabilidad. ¿Cuántos abuelos hay aquí? Ustedes tienen la responsabilidad. La Escritura dice que hablarás de ellas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y tenemos que enseñarla, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y todos tienen que conocer la palabra de Dios, todos tienen que entender la palabra de Dios y todos tienen que obedecer las palabras de Dios. Son las palabras de un pacto que Dios hace con nosotros, pues lo tenemos que hacer. Pero esa es una responsabilidad nuestra. Y obviamente tenemos que salir y enseñarla afuera y la gente que no la conoce y al resto del pueblo de México, pero primero tenemos que empezar por nosotros mismos. Y después, ¿qué hizo Josías? Fíjese, primero se humilló, después consultó a Dios, después enseñó a todo el pueblo, ahora hizo un pacto con Dios. A ver, repita conmigo, hizo un pacto con Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Un pacto con Dios. En el versículo 3, ahí siguiendo con ese pasaje, dice, luego el rey se puso de pie junto a la columna e hizo, ¿qué hizo? Un pacto en presencia del Señor, de que siempre ¿qué? Lo seguirían y siempre ¿qué? Cumplirían sus mandamientos y ¿qué más? Y sus testimonios y ¿qué más? Y sus estatutos, y que con todo el corazón y con todo el alma cumplirían las palabras del pacto escritas en este libro. ¿Y qué más pasó? Todo el pueblo confirmó el pacto. Esto fue algo único en la historia. Ni David logró hacer un pacto de esta naturaleza con todo el pueblo. Por eso le digo que Josías fue un hombre fuera de serie. Y a pesar de que David es su punto de regla o de comparación, lo que hizo Josías superó todo. Llevar a todo el pueblo a hacer un pacto con Dios, de decir, Señor, toda nuestra vida te seguiremos y cumpliremos tus mandamientos y cumpliremos tus testimonios y tus estatutos y te vamos a servir y vamos a cumplir tus palabras con todo nuestro corazón y con toda el alma y con todas las fuerzas. Eso solamente lo vemos cuando Jesucristo nos lo da como un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero este es un compromiso serio, este es un compromiso firme de obediencia. ¿Por qué un compromiso? Pues porque nuestra vida con Dios no es una vida de juguete. Así que yo te recomiendo, hermano, hermana, hacer un pacto así con toda tu casa. Que tú tomes a tu familia y les digas, hagamos un pacto con Dios. Todos. Un pacto desde el más pequeño hasta el más grande. Y en ese pacto nos comprometamos a seguir al Señor siempre, cada día. En las buenas circunstancias y en las malas circunstancias. Cuando nos va bien o cuando nos va mal. Y honrarlo y obedecerlo
en todas las palabras que Él señala en la Biblia. Porque este pacto va a traer bendición a tu vida y va a traer bendición a tu familia. ¿Cuántos están dispuestos a hacer un pacto con Dios? Un pacto de seguirlo. Un pacto de decirle: Señor, tú eres mi Dios. Ahora, yo le voy a invitar a que se ponga de pie y hagamos. ¿Qué le parece? Hacemos el pacto primero nosotros y luego lo hacemos en nuestras casas con nuestra familia. ¿Le parece bien? No ha terminado la enseñanza, ahorita vamos a continuar con lo demás, pero yo le invito a que se ponga de pie. Si usted quiere hacer un pacto con Dios, póngase de pie y dígale: Señor, hoy venimos delante de ti y de una manera solemne nos humillamos en tu presencia porque queremos hacer un pacto contigo. Un pacto de seguirte todos los días de nuestra vida. Un pacto de que no vamos a ser cristianos por temporadas, porque está de moda, porque nos conviene, sino que te vamos a seguir todos los días de nuestra vida. Un pacto donde nos comprometemos contigo a obedecerte en todas las palabras que tú nos mandas en la Biblia. Un pacto de que te vamos a seguir con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Señor, venimos a sellar ese pacto delante de ti, porque no queremos ser religiosos, no queremos ser gente que simplemente tome la vida cristiana a la ligera. No queremos solamente venir a la iglesia para tranquilizar nuestras conciencias, sino que queremos ser parte de tu pueblo. Por eso hacemos ese pacto contigo, de que tomamos nuestra relación con Jesucristo de una manera seria, de una manera formal. Hacemos ese compromiso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, tome su lugar, por favor. Conste, usted ya hizo el pacto. Ahora, versículo 4. Ahí seguimos en segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 4. Ahora, ¿qué hizo Josías? Emprende los cambios. Cambios para santidad. Cambios que no son fáciles, pero cambios que nos tienen que empujar a la santidad. Tomar este tipo de cambios requiere entereza, requiere compromiso y requiere tener el corazón de un león. Porque muchas veces vamos a hacer cambios que nos afectan a nosotros mismos, en nuestros intereses, en nuestros sentimientos, pero tenemos que hacer esos cambios. Así que leamos el versículo 4 y dice: entonces el rey ordenó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, ¿qué les ordenó? Que sacaran del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos, ¿para quién? Para Baal y para Acera y para todo el ejército de los cielos, y que los quemaran en el campo del Cedrón, fuera de Jerusalén, y que las cenizas fueran llevadas a Betel. Ahora, quiero que usted vea esto. Dentro del templo del Señor había cosas que habían sido hechos, ¿para quién? Para Baal y para Acera y para todo el ejército de los cielos. Ahora yo le pregunto, en su casa, ¿qué tiene usted todavía? No por algo Dios nos mueve en esta mañana, primero hacer un pacto: Señor, te voy a seguir. Pero segundo, ahora yo te quiero animar: decídete a destruir y a sacar de tu casa todos aquellos artículos y objetos que tengas y que alguna vez fueron utilizados para el pecado. No te estoy pidiendo que los traigas, no te estoy pidiendo que los dones, no, porque eso es maldición, eso es anatema. Te estoy diciendo: destrúyelos y sácalos.
échalos al excusado, a la coladera. ¿Qué tienes en tu casa que sigue siendo objeto de culto, de adoración y que mantiene ligado y atado al pecado? Yo recuerdo hace unos meses estábamos ministrando un varón y ese varón venía, como estoy ahorita yo, camisa, cuello cerrado, corbata, así que nadie sabíamos lo que él traía adentro, pero en la administración se atoraban cosas y había algo que no le permitía ser libre. Entonces le dijimos, algo traes tú, y nada más se agarraba así. Te puedes quitar la corbata, te puedes desabrochar la camisa. Y entonces traía un collar. Le preguntamos, ¿qué tiene ese collar? Ese collar se lo había regalado una amante que él había tenido. Lo ataba al pecado. Dijimos, quítatelo. Cuando se lo quitó, él empezó a ser libre. Y terminó siendo libre. Y cuando terminó me dijo, ¿y ahora qué, hermano? ¿Le dejo esto? No, yo no te lo estoy pidiendo. Esto es tu decisión. Tú lo tienes que destruir. Y lo tienes que echar al excusado, al caño, a donde tú quieras. Pero eso se tiene que destruir. ¿Y si lo dono para la casa del Señor? No puedes donar. Eso es maldición, es anatema. Eso se destruye y se desecha. No podemos hacer uso de ello. Y en ocasiones los productos que se tienen en la casa o que tal vez usamos en nuestra propia persona, un anillo, un collar, aretes, algo está relacionado con el pecado. Deje poner un ejemplo que yo muchas veces veo cuando visito una casa. Algunos, su lugar de adoración es una cantina. Y no tienen que ir a la cantina que está en la calle. En su propia casa tienen una cantina. Y esa cantina es como un templo, como un altar de adoración. Una cantina en donde se rendía culto al dios Baco. Ay, hermano, pero yo no era borracho, pero ahí tenía mi cantinita de muy buena madera, por cierto. Ese es un demonio que lleva al desenfreno. Fíjense, históricamente el dios Baco es el dios del desenfreno por el consumo del vino y curiosamente también es el dios del desenfreno en la práctica de la danza y curiosamente es el dios del desenfreno que se asocia con innumerables expresiones artísticas. Hoy en día, ¿en donde vemos que hay un campo tremendo de desenfreno? Justamente en las artes. Y por eso mucha gente cuando empieza a tomarse sus copas, pues termina bailando, ¿verdad? Se desinhibe y viene el desenfreno. Así que no le pongas precio económico, porque hay gente que dice, es que pues es de tan buena madera, me costó 100,000 pesos la pura cantina, ¿cómo lo voy a agarrar a hachazos y lo voy a destruir? Y si la hago librero. Si quieres aprender de Josías a poner orden a tu vida y meter bendición sacando la maldición, ¿qué tienes que hacer con esa cantina? La tienes que destruir, la tienes que sacar. No le pongas valor. El problema, por eso les digo es que aquí necesitamos un corazón de león, porque el problema aquí es que a veces le damos valor económico o valor sentimental. ¿Quién me lo dio? ¿Cuándo me lo dio? ¿En qué circunstancias me lo dio? Y entonces queremos seguir conservando lo que representa la maldición y el pecado, esos ídolos. Fíjate, Josías ya tenía muchos años reinando, escuchando el discipulado que le estaba dando Hilcías. El propio Hilcías era el sacerdote y cuando leen la palabra, en ese momento se dan cuenta que dentro de la propia casa tienen productos de maldición. ¿Cómo va a haber bendición cuando guardamos eso? Por eso se requiere un corazón de león y sacar todo eso y tirarlo a la basura, destruirlo. Versículo 5. Quitó de sus puestos a los sacerdotes idólatras. Pon atención a lo que estamos leyendo. Eso significa que hasta ese día todavía se había sido tolerante
con esos sacerdotes idólatras dentro del templo. Quitó de sus puestos a los sacerdotes idólatras designados por los reyes de Judá para quemar incienso en los altares de los montes en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y también a los que quemaban incienso. ¿Y a quién le quemaban el incienso? A Baal. ¿A quién más? Al sol. ¿Y a quién más? Y a la luna. ¿Y a quién más? Y a los signos del zodiaco. ¿Y a quién más? Y a todo el ejército de los cielos. Pregunta: ¿eres de los que coleccionaba soles en su casa? Ay, hermano, pero yo lo hacía como un arte, como una afición. Bueno, ten cuidado, que muchas veces puede ser un objeto de adoración. Aquellos que tienen una colección de soles, de lunas, de estrellas, de los que consultan el zodiaco, de los que todavía traen colgado alguna cosita que dicen, pues yo soy Piscis o soy Tauro. Si tú eres de Cristo, renuncia a todo lo que tenga que ver con la maldición del zodiaco. Los que consultaban el horóscopo, los cambios como los que hizo Josías, como lo titula la Biblia, las reformas que hizo Josías, pues son los cambios o reformas que nosotros tenemos que hacer en nuestra propia vida y nos tienen que llevar a destruir todo aquello que ha contaminado nuestra casa, nuestra familia misma. Si se jugó las cartas, por ejemplo, si se practicó la adivinación, si se acudió a limpias, es tan evidente. Mucha gente dice, pueden orar por mí, tengo esta enfermedad. Y desde que uno ve a esa persona, la pregunta que surge, ¿participaste en ocultismo? La respuesta a la defensiva es, no, bueno, pues mi mamá me llevó una vez. Siempre hay asociaciones que tienen que ver con el ocultismo y tenemos que romper eso. Y muchas veces tú guardas en tu cartera, en tu bolso, en tu casa, en el ropero de tu casa, en tu recámara, en algún lugar, algo que tiene que ver con ese pasado. ¿Y qué tenemos que hacer con ello? Destruirlo, y tenemos que sacarlo. Versículo 6. Hizo también que la imagen de acera la sacaran del templo del Señor y de Jerusalén. Fíjate, esta imagen todavía estaba en el templo, y que la llevaran al valle del Cedrón para que ahí mismo la quemaran y la redujeran ¿a qué? A cenizas, y el polvo lo echaron sobre los sepulcros de la gente común. Es decir, nada se puede vender, nada se puede donar, nada se puede cambiar para que sea de bendición. No, porque todo eso es maldición. Todo se debe de destruir, quemar hasta consumirse, hasta convertirse en cenizas. Y yo te recomiendo, hazlo. Deshazte de todo lo que te ha contaminado y puedas entrar plenamente al terreno de la bendición. ¿Cuántos quieren entrar al terreno de la bendición? Así que tenemos que tomar decisiones. Versículo 7. Mandó derribar también los aposentos en el templo del Señor, donde se practicaba, ¿qué cosa se practicaba? La prostitución idolátrica, y donde las mujeres tejían mantos para cera. Destruye todo lo que te ha llevado a la pornografía, a la prostitución idolátrica moderna que hoy en día tiene a tanta gente cautiva. Varones, mujeres, adultos, jóvenes, hasta niños han sido cautivos por la prostitución. Me refiero a toda la pornografía y todo lo que viene generando una ola en donde la gente está siendo atrapada. Destúyelo. No dejes que eso te destruya a ti ni a tus hijos. Para mí es doloroso ver cuando una persona me dice, yo entré esto por mis padres. Cuando alguien dice, yo entré esto porque descubrí lo que tenían mis padres en la casa, porque vi a mi papá. Es terrible. Es algo tan común, es algo tan frecuente, es algo que uno ve continuamente. Por eso tú eres responsable de destruir eso y no dejes que con ello se destruya tu familia. Versículo 8. Josías ordenó que todos los sacerdotes de las ciudades de Judá fueran a Jerusalén, y desde Jeba hasta Beersheba
profanó los altares de los montes donde los sacerdotes quemaban incienso. Además, derribó los altares que estaban a la entrada de la ciudad, del lado izquierdo de la puerta de Josué el gobernador. Los sacerdotes de los altares en los montes no podían acercarse al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Josías, ¿qué hizo Josías? Profanó también a Tofet, que está en el valle del Ben Hinnom, para que ninguno ofreciera a su hijo o a su hija en el fuego para rendir culto a Moloc. No dejes puertas abiertas para poder regresar al pecado, ni tú, ni tus hijos, ni tus nietos. Si te das cuenta, Josías fue una persona visionaria. Él pensó, la santidad de hoy tiene que permanecer mañana y tiene que permanecer pasado mañana. Él pensó en una santidad y con ello selló puertas para que las siguientes generaciones pudieran caminar en santidad. Versículo 11. Quitó también los caballos que estaban a la entrada del templo del Señor, junto a la cámara del eunuco Natán Melec, el cual tenía a su cargo los ejidos. Esos caballos habían sido dedicados al sol por los reyes de Judá, pero Josías ordenó que los quemaran. Todo lo que haya estado dedicado al anatema, al diablo, al ocultismo, al vicio, al pecado, a cualquier cosa que sea ofensiva delante de Dios, sácalo primero de tu corazón, sácalo de tu casa y destúyelo. No te quedes con nada. No te dejes dominar por el precio, no te dejes dominar por el valor sentimental, por el valor económico o por el valor que pueda tener, ni quién te lo haya regalado o en qué momento o en qué circunstancia te lo dieron. Destúyelo. Versículo 12. Además, el rey Josías derribó los altares de los reyes de Judá, que los reyes de Judá habían mandado hacer y que estaban sobre la azotea de la sala de Ahaz. Lo mismo que los altares de Manasés, que Manasés había mandado construir en los dos atrios del templo del Señor, y enseguida arrojó polvo al arroyo del Cedrón. Me llama la atención porque Manasés al final de su vida se convirtió, pero si ustedes se dan cuenta, Manasés no destruyó lo que había hecho, ni los siguientes reyes, hasta que Josías lo hace. Versículo 13, profanó los altares de los montes delante de Jerusalén, a la derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había mandado construir para Astoret y Quemos, los repugnantes ídolos de los sidonios y de los moabitas, y para Milcón, el repugnante ídolo de los amonitas. Hizo pedazos las estatuas e imágenes de acera y rellenó el lugar con huesos humanos. Josías destruyó también el altar que estaba en Betel y el altar del monte que había construido Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Destruyó aquel altar, le prendió fuego hasta reducirlo a cenizas y le prendió fuego también a la imagen de acera. Ya volvía Josías cuando vio los sepulcros que estaban ahí en el monte. Entonces mandó sacar los huesos de los sepulcros y para profanarlo ordenó que los quemaran sobre el altar. Así se cumplió la palabra del Señor que el varón de Dios había anunciado en su profecía. Yo quiero que ustedes noten algo en este versículo 16. Mandó sacar los huesos de los sepulcros y para profanarlo ordenó que los quemaran sobre el altar. Esta es una de las razones por las cuales ni siquiera los judíos ni los cristianos, por la raíz que tenemos en la palabra de Dios como nuestra fe, cremamos los cuerpos de los difuntos. Porque hacerlo tiene un sentido de declarar maldición y profanación. Mire, quiero aclarar algo. La salvación del que murió no dependerá de que nosotros lo crememos o lo enterremos. Él ya fue salvo, punto. Pero sería incongruente que usted dijera, recuerdo mucho a este ser amado que se fue con el Señor, pero al mismo tiempo lo maldigo. Es incongruente.
Es incongruente decir, lo recuerdo con tanto cariño, pero lo profano su memoria. No caben las dos cosas. Es importante destruirlo. Es importante entender que no podemos cremar los cuerpos, tenemos que enterrarlos. Y esta es una de las razones, lo que aparece aquí en la Escritura. Y luego dice el versículo 20, además sobre esos altares sacrificó a todos los sacerdotes de los santuarios que había en esos montes y quemó sobre ellos huesos humanos. Si se da cuenta, el sentido es de maldición. Después de esto volvió a Jerusalén. Y en cumplimiento de las palabras de la ley escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en el templo del Señor, Josías acabó también con los encantadores, adivinos y terafines, entiéndase como dioses familiares, y con todas las prácticas repugnantes que solían verse en Judá y en Jerusalén. Ahora le pregunto, ¿ha habido dioses familiares en su casa, en su genealogía, en sus antepasados, en sus tradiciones, en sus costumbres? Es momento de terminar con todo esto. Por ejemplo, bisabuelos que vivieron en unión libre, abuelos que vivieron en unión libre, padres que vivieron en unión libre, y ahora tal vez te das cuenta que tú también has vivido en unión libre de la misma manera. Pecados que se van repitiendo de generación a generación, como el robo, el fraude, la pereza, la extorsión, vicios como el alcoholismo o cualquier otro tipo de adicciones. Destrúyelos. ¿Se requiere un corazón de león? Y yo sé que algunos dirán, ay hermano, pero pues esas cosas, mucho de ello yo me lo compré, me hice de manera inocente y yo no sabía. Recordemos que tenemos un Dios que es celoso. Ahora, déjame ponerle un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes están casados? Varones y mujeres. Ahora, imagine por un momento que su esposo, su esposa, antes de conocerlo usted hace años, tuvo un novio o una novia, y ese novio o esa novia le regaló una fotografía, como suelen hacer los novios, ¿verdad? Una fotografía. Se terminó la relación, se acabó, lo conoció usted, se casaron. ¿Qué sentiría usted si su cónyuge le dijera, pero mira, déjame poner aquí en el librero la foto de mi ex, para acordarme de cuando era jovencito, al fin que ya ni la veo? ¿Usted lo aceptaría? ¿Aceptaría que la trajera en su cartera? ¿Aceptaría que la tuviera guardada ahí en su tocador? No. Pues me ofende. Bueno, imagínense cómo ofendemos a Dios cuando nosotros guardamos esas cosas y lo ofendemos a Él directamente. ¿Cuáles fueron los alcances de Josías? Versículo 19. Pero Josías ordenó que se quitaran todos los santuarios de los altares que había en los montes de Samaria, con los cuales los reyes de Israel habían provocado la ira del Señor, e hizo con ellos lo mismo que había hecho en Betel. En el segundo libro de Crónicas 34, 6 y 7 dice, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares vecinos. Una vez que terminó de derribar los altares y las imágenes de acera y de romper y desmenuzar las esculturas y de hacer pedazos todos los ídolos en todo Israel, volvió a Jerusalén. Como te darás cuenta, se requiere la fuerza para tomar estas decisiones y dar estos pasos, tener un corazón de león. De otra manera no lo lograrás. Dios te manda a ser como un león y hacerlo ya. Quita los estorbos y destruye las causas de maldición y decídete entrar al campo de la bendición de una manera total. Y para concluir con el versículo 21, fíjese qué propicio concluir con esta parte, justamente este domingo previo a nuestra convocación espiritual, previo a celebrar la Pascua. Versículo 21, el rey dio a todo el pueblo la siguiente orden. ¿Cuál fue la orden que les dio? Celebren la Pascua del Señor su Dios tal y como está escrito en el libro de este pacto. No fue una sugerencia, no fue una invitación. ¿Qué cosa fue? Una orden. Versículo 22, la Pascua no se había celebrado desde los días en que los jueces gobernaban a Israel,
ni tampoco en los días de los reyes de Israel y de Judá. Es decir, desde que hubo el primer rey, Saúl, David, Salomón y todos los demás reyes, ninguno celebró la Pascua, ninguno le dio importancia, ninguno hizo caso de lo que Dios dijo. Versículo 23, pero se celebró en Jerusalén en el año 18 del reinado de Josías en honor del Señor. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, y que cumpliera toda la ley de Moisés. Qué varón tan precioso fue Josías. Así que la Pascua es una celebración que muchos pasan por alto también hoy en día, igual que lo pasaron en aquel entonces. Por eso yo le quiero invitar a que esta semana, jueves, viernes y sábado, en que estaremos recordando la muerte y la resurrección de Jesús, y que vamos a estar estudiando juntos Más que Vencedores y cómo conectarnos con Dios como personas y como familias, no la pase por alto. Dedíquele ese tiempo a su familia y juntos busquemos al Señor. Conéctese con Él. Busquemos ser más que vencedores por medio de Cristo con toda nuestra casa. Yo le invito, jueves, viernes, sábado, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, dediquemos este tiempo para Dios. No se vaya a Iztapalapa, no se vaya a Acapulco, no se vaya. Dedíquele el tiempo a Dios. ¿Lo hará? Bueno, ahora yo le voy a pedir que se ponga de pie para que tomemos unos minutos para orar. ¿Qué le parece? Hagamos grupos de 3 o 4 personas, no se mueva nadie, no se pierda el tiempo de la oración. El hecho de orar no significa que ya terminamos. Vamos a orar, vamos a juntarnos grupos de 3 o 4 personas. Así que yo le voy a pedir que usted ore por su hermano, por su hermana. Busque gente que no sea su familiar, que no sea su cónyuge, que no sean sus hijos, sus hermanos, que no sea gente de la familia, para que podamos orar unos por otros. Gente que no sea de su familia. Y vamos a hacer pequeños círculos de 3, 4 personas, pero en círculo para que podamos orar todos juntos. Padre, queremos ponernos en tus manos en esta hora como iglesia. Bendiga a su hermano, bendiga a su familia. Pídale a Dios que su hermano pueda entrar en plenitud de bendición con toda su casa. Ore para que su hermano pueda ser un valiente, un león, que tome medidas radicales. Ore para que Dios le dé discernimiento a la persona que está ahí con usted y pueda descubrir todo lo que no le agrada a Dios y que está aún guardado en su casa. Ahora oremos para que todos podamos sacar el anatema, todo artículo, sean joyas, sean artículos de la casa, sean muebles, lo que sea que esté relacionado con el pecado, y podamos deshacernos de lo que no le agrada al Señor.
Ore por su hermano para que podamos caminar en santidad y obediencia a Dios en toda su palabra. Y vamos a orar para que podamos echar fuera y romper toda maldición y todo pecado generacional. Ore por su hermano para que él pueda escuchar todos los días la voz de Dios, que lo pueda consultar y cuando lo consulte lo escuche. Y ore también por el corazón de su hermano, que sea un corazón dócil, tierno a la palabra de Dios, sensible a lo que Dios nos diga. Y ore por su hermano para que su hermano pueda ser valiente para hablar y enseñar la palabra de Dios a los demás. Y ahora le pido que oremos porque México sea un país en donde el Espíritu de Dios fluya y haya un avivamiento espiritual para arrepentimiento y salvación de nuestra nación. Pida la salvación de nuestro país. Señor, abre los medios de comunicación. Abre canales para que tu palabra corra por nuestro país. Que cada uno de nosotros podamos ser instrumentos en tus manos para traer bendición por tu palabra a nuestro México. Bendice a México con tu palabra, Señor. Que tu palabra fluya y corra en todos los niveles.
aún en la educación, entre los jóvenes, entre los niños. Permítenos, Dios, a la iglesia ser instrumentos tuyos para que tu palabra fluya. Levante sus manos y dígale: Señor, aquí está mi vida. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Úsame para que tu palabra fluya a través de mí, a través de mi corazón, a través de mis labios. Que yo pueda ser un instrumento en tus manos para que otros conozcan que Jesucristo es el Señor. Aquí está nuestra vida, Señor. Nuestra vida te pertenece y hoy la rendimos delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús, para que tú nos uses como instrumentos para llevar la salvación hasta lo postrero de la tierra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Baje su mano, por favor. Así como estamos de pie. No se siente, ya casi nos vamos. Pero lo primero que pasó con el corazón de Josías cuando escuchó la palabra es que fue confrontado. Su corazón se enterneció, fue dócil. Y lo que escuchó lo llevó a arrepentirse y a reconocer que necesitaba tener ese encuentro con Dios. Seguramente aquí entre nosotros hay personas que nunca antes han dejado que Cristo Jesús entre en su corazón, que nunca antes habían escuchado tal vez la palabra de Dios, que nunca antes habían sido confrontados. Y hoy tenemos la oportunidad de poderle decir: Señor Jesús, yo necesito tu perdón. Y entonces lo podemos invitar a que venga a vivir a nuestro corazón. ¿Habrá alguna persona esta tarde que me diga: yo quiero tener ese encuentro con Dios, yo lo quiero conocer, yo quiero arrepentirme de mis pecados y entregarle mi vida? ¿Habrá alguien que levante su mano y que me permita orar por usted? ¿Habrá alguna persona? Sí, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Un favor, toma tus cosas y ven aquí al frente. Si estás ahí en la parte de arriba, toma tus cosas y ven al frente. Vamos a orar juntos por este momento que es tan solemne y tan importante, donde le entregamos nuestra vida a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y gracias a Dios por las personas que hoy lo hacen y que nunca antes habían tenido esta oportunidad. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Aarón. Hasta tienes nombre bíblico. ¿Tu nombre? Luis López. Luis López. Dios te bendiga. Manténganse aquí de pie, por favor. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Gerardo. Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Fidel. Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Gabriel. Dios te bendiga. ¿Tu nombre? María Eugenia. Dios te bendiga. José Luis. Dios les bendiga. No te vayas, Gerardo. Quédate aquí. ¿Tu nombre? Margarita. Dios te bendiga. Pues gracias a Dios por cada una de estas personas que hoy están tomando esta decisión. Esta es la decisión más importante que podemos tomar en nuestra vida, porque esto cambia el rumbo de nuestra eternidad. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Eric. Dios te bendiga, Eric. Ninguno de nosotros tendría posibilidad de entrar al cielo, porque todos hemos pecado. Todos hemos hecho lo malo en algún momento de nuestra vida. Hemos hecho algo en contra de Dios, hemos hecho algo en contra de nuestro prójimo, o tal vez en contra de nosotros mismos. Y dice la Biblia que las consecuencias, el resultado, la paga que recibimos por haber pecado es la muerte eterna. Pero Jesús para eso vino, para quitarnos esa maldición y darnos el perdón de pecados y la vida eterna. ¿Cuál es tu nombre? Dios te bendiga, Adrián. Den un paso hacia acá, un poquito más hacia el centro, por favor. Ahí está bien. Así que Jesús hizo lo que parecía imposible. Él fue a la cruz, dio su vida, murió, pero no quedó muerto. Al tercer día resucitó.
Y con su resurrección nos demostró que venció al pecado y, lo más importante, venció a la muerte. La muerte no lo pudo retener en sus entrañas. Y al resucitar Jesús nos da la esperanza de la resurrección y la vida eterna para todos nosotros. Así que esta es la decisión que ustedes están tomando hoy. Yo les voy a pedir que cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos. Y así, con sus ojos cerrados, olvídense de toda la gente que está detrás de ustedes. Muchos de nosotros, la mayor parte seguramente, ya hicimos un día esta decisión. Yo les quiero llevar a que ustedes primeramente le puedan pedir perdón a Jesucristo por los pecados que hemos cometido. Que le puedan decir: Señor Jesús, hoy entiendo que tú diste tu vida en esa cruz. Tal vez he visto muchas cruces y yo no sabía lo que significaba. Pero hoy entiendo que esa cruz representa que tú diste tu vida por mí, por amor a mí. Y tú moriste para pagar el precio de mis pecados, de mis iniquidades y de todas las cosas malas que ha habido en mi vida, en mi mente, en mis sentimientos, en mi corazón, en mis palabras, en mis acciones, en todo lo que yo he hecho malo en contra tuya, en contra de la gente que me rodea, o aún en contra de mí mismo. Y sé que tengo tu perdón, Señor Jesús, porque para eso viniste a esta tierra, y lo creo. Creo que moriste por mí y creo que resucitaste para mí, para darme vida eterna. Creo que tú eres el Señor. Ahora yo les invito a que todos en voz audible, porque dice la Biblia que con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos, se lo digan: Señor Jesús, yo te confieso hoy, Señor y Salvador de mi vida, y te pido humildemente que entres a vivir a mi corazón, que me hagas una nueva persona a partir de este día, que las cosas viejas pasen de mi corazón y tú hagas todo nuevo, que me permitas conocerte, amarte y relacionarme contigo todos los días de mi vida. Y gracias, Señor Jesús, por amarme, por aceptarme como tu hijo, por abrirme el camino para llegar hasta el Padre. Te bendigo hoy y te doy gracias por ser mi Señor y mi Salvador. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, bendice a cada uno de estos hijos tuyos que hoy están tomando esta decisión, la más importante de sus vidas. Oramos para que cada uno de ellos sea guardado, que cada uno de ellos pueda caminar en el orden tuyo, que cada uno de ellos pueda conocerte, crecer en el conocimiento de tu palabra, obedecerte y caminar en santidad. Oramos para que ninguno de ellos dé pasos hacia atrás, sino siempre hacia adelante. Oramos para que ninguno de ellos se aparte de ti, sino que todos puedan perseverar hasta el fin de sus vidas y con ello alcanzar la vida eterna. Los bendecimos y aún oramos para que nosotros como iglesia podamos ser bendición para ellos, en el nombre que es todopoderoso, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no volteas? Hay una persona detrás de ti que te quiere dar un saludo, un abrazo de bienvenida. Hermanos, tenemos tarea. Yo los espero a ustedes jueves, viernes, sábado en la convocación, pero tenemos tarea para revisar nuestras casas. Que Dios les bendiga. Amén. Damos gracias a Dios que el Señor nos rescató. Damos gracias al Señor que nos libró de la muerte. Y
limpiemos nuestra casa, limpiemos nuestra vida, porque Él nos sacó a una vida abundante. Amén. Vámonos de este lugar alabando a nuestro Dios.